El tren rosarino que parte rumbo a Salta está bastante flojo de papeles. La locomotora, los neumáticos, los vagones, incluso el motor, casi todo está en malas condiciones. Y aún así siempre va lleno de gente. Y hoy, cuando parecía que se destartalaba en cualquier momento, a la altura de Santiago del Estero, sorprendió y levantó velocidad. Hasta que en la última estación, en la estación Central Córdoba, apareció otro tren que lo chocó y lo terminó rompiendo todo. Un empate que a mi criterio es justo, porque Newell's no hizo ningún merecimiento para ganar, y Central Córdoba careció de efectividad también para llevarse los 3 puntos. Jugó muchísimo tiempo, 11 contra 10 el conjunto de Felipe, y al menos yo no vi un dominio abrumador desde el juego. Es cierto que tuvo más llegadas, preferentemente en el segundo tiempo, con buenas acciones del arquero Espínola, pero en general era una tenencia vana, infructuosa, lateralizando constantemente, sin poder agredir mucho por adentro, intentando desbordar y tirar centros por afuera, y así fue más que nada que llegó el conjunto santiagueño. Newell's siempre queda en el debe desde el juego, casi siempre queda en el debe, son muy pocos los partidos donde uno se va conforme y con una sensación de, bueno, hoy se empezó a construir algo, a mí al menos me pasa eso. Hasta la expulsión de Regiardo, el equipo había jugado muy mal. Y a mí sinceramente me cuesta descifrar cuál es la propuesta de juego. Porque Newell's no tiene asociaciones, no tiene interacciones entre sus jugadores, no hace tándems. Termina apostando casi siempre, al menos por lo que yo veo, a embates individuales, algún embate de Herrera, alguna acción de Maroni, alguna jugada donde se encienda Vanega, que hoy jugó un partido fenomenal, pero no tiene una identidad de juego, no te ataca por afuera, no hace, como decía, conexiones entre sus jugadores, jugadas colectivas, prácticamente no hay. Hoy hubo una linda en el segundo tiempo que terminó en el remate de Maroni, pero hasta ahí dejamos de contar, el gol fue inexplicable. Newell's, donde lo imposible se vuelve cotidiano, porque incluso estaba con 9 en esa acción. Pero yo al menos desde lo ofensivo no veo ninguna propuesta. Creo que es saber qué sale y esperar a que algún jugador se ilumine e individualmente resuelva, como fue en el gol donde Sotelo anticipó, encaró, tiró un centro de 3 dedos fantástico y llegó Maroni a definir. En lo defensivo, sobre todo en el segundo tiempo, lo vi endeble. Le ganaron muchas pelotas, sobre todo a los centrales. Decía, Espínola creo que sacó 3 pelotas. Hubo otra donde con un centro creo que Verón cabeció solo y la tiró afuera, más el gol. Son entre 5 y 6 chances claras que tuvo Central Córdoba en el complemento. Mientras que Newell's en ese complemento creo que tuvo la de Maroni, que sacó bien a Guerre en esa única jugada colectiva a lo largo de los 90 minutos. Más el gol. Por eso creo que estuvo más cerca de ganarlo Central Córdoba en el transcurso del juego. Lo podría haber ganado Newell's por estos milagros que a veces tiene el fútbol. Y también esto que es inexplicable porque no pudo soportar ni siquiera una jugada. Porque si usted mira solamente el resultado del partido, ve que Newell's hizo el gol a los 39 y Central Córdoba lo empató a los 44. Pero en realidad el partido estuvo parado en ese lapso y apenas sacó del medio, consiguió el córner y terminó empatando el partido el conjunto de Felipe. Decía, a mí lo que me pasa es que no veo una identidad de juego, solamente veo acciones individuales totalmente aisladas. Y así fue que en los primeros minutos tuvo un ataque de Maroni por la izquierda. Para mí fue penal. En el primer vistazo no pude ver la repetición, pero para mí lo tocan en la pierna de atrás. No hubo revisión de VAR. Cuando a favor de Newell's nunca hay revisión de VAR. Después para mí una jugada donde Vanega va con la plancha. Se podría haber ido expulsado tranquilamente y lo terminan perdonando. Y al que no terminan perdonando, obviamente, es al chico Regiardo, que llegó tarde,
Yo la verdad que no vi la repetición, a mí en el primer vistazo también me había parecido que había ido a la pelota, evidentemente no fue así y lo terminan expulsando. Pero la verdad es que hasta ahí casi que no había pasado nada. Esa acción que dije que a mí me había parecido penal, una de Maroni que se la dio a Cocolizo que controló largo, fue muy malo el partido de Cocolizo. Yo sé que es difícil jugar de 9 en este equipo, pero muy malo los controles, muy a destiempo en general, terminando mal algunos contraataques en el segundo tiempo. Y lo mejorcito se había visto en los pies de Banega, alguna que hizo ahí la ruleta, la que hacía siempre Zidane, después de un tiro débil de Maroni, algunos cambios de frente interesantes, siempre teniendo la pelota entre 2 o 3 camisetas blancas y no se la podían sacar si no era con infracción. Y a los 27 una medianamente clara, con un anticipo de Regiardo, otra asistencia de Banega y Herrera sacude de afuera del área y pasa cerca. Central Córdoba hasta esos 30 minutos, que fue la expulsión de Regiardo, solamente había tenido una aproximación con una pérdida en salida de Newell's y un pase a la espalda de Lolo que se terminó reponiendo. Y no pasó casi nada más. Tuvo una muy clara Central Córdoba que casi siempre volcaba los ataques por la izquierda, triangulaba bien entre Cufré, Besosi y Godoy, pero después las conclusiones en general o eran imprecisas o eran divididas y en general se imponían los defensores de Newell's, hasta que en una, Herrera entrega mal, hay una contra rápidamente ejecutada por el conjunto santiagueño, un centro pinchadito de Godoy, aparece solo Espínola, que con una diagonal eliminó a los centrales, salió muy tarde, perdón, el que entró solo era Heredia, salió tarde Espínola, la termina peinando el jugador de Central Córdoba y se va de milagro afuera. Fue la más clara de ese primer tiempo. Después Newell's tuvo una muy linda, de las pocas asociaciones en ese primer tiempo, donde Banega gira, se la da a Maroni, que tira un centro pasado, conecta a Herrera, que lo hace la pausa, lo ve llegar a Banega, que engancha bien de derecha, pega de zurda y se va besando el palo. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación obviamente de disgusto, porque en esos primeros 30 minutos, 11 contra 11, no vimos nada para destacar, salvo esas intervenciones a cuentagotas de Banega. Y obviamente si 11 contra 11 el partido era muy malo, 10 contra 11 se iba a hacer muy cuesta arriba, por más que había tenido alguna que otra situación el conjunto de Fabián. Y yo digo, bueno, ¿hará algún cambio? En el primer tiempo había arrancado Sotelo por la izquierda, algo que a mí al menos me había llamado la atención. Pensé que iba a ser un doble 5 con Regiardo y Banega más suelto. No fue así, jugó por la izquierda Sotelo, cuando lo expulsan a Regiardo se fue a jugar de 5 y la verdad que hizo un partido bueno, salvo esa acción del segundo tiempo que ahora la voy a comentar, donde fue endeble a la dividida. Y en el segundo tiempo el que hace cambios es de Felipe. De hecho, agotó todas las ventanas en 28 minutos. Hizo 4 en total porque también utilizó la del entretiempo. Evidentemente no le gustaba lo que veía, pero en el arranque del segundo tiempo se vio el mayor dominio de Central Córdoba sobre Newell's, con varias chances, una generada por la derecha, porque Besosi se fue a jugar ahí, lo había complicado en el primer tiempo a Montero, por la derecha casi no había atacado el conjunto visitante, cuando se fue a jugar el segundo tiempo por la derecha empezó a complicar Besosi, sobre todo el que complicó después fue Barrera. Decía, tiró un centro, la sacaron a media, hubo un remate y tapó Lolo, después hubo un córner, un rebote. Newell's no pone jugadores en el rebote, no sé por qué. No hay nunca un jugador de Newell's en la medialuna esperando la segunda pelota. Recibió uno solo, pateó a colocar y sacó bien Espínola. Después hubo otra clara con un centro pasado y un cabezazo de Heredia que iba a contrapierna del ex arquero de Belgrano, que terminó colocando la mano, un poco tirándose para la foto, pero realizando una buena tajada. Y Newell's no podía tener la pelota, defendía muy atrás, Central Córdoba jugaba sobre todo a lo ancho, la propuesta del conjunto santiagueño era ir por afuera, y Newell's avisó con una pelota quieta, cada pelota quieta era una buena oportunidad. Banega tira un centro a la medialuna, una jugada preparada y Sotelo llega desprendiéndose de la marca y de sobrepique se le fue apenas alta, y seguía haciendo cambios Central Córdoba. Yo veía un equipo cansado, un equipo que no contragolpeaba casi nunca, y eso que Central Córdoba se equivocaba, arriesgaba bastante, pero cuando se equivocaba Newell's no lo aprovechaba. Recuerdo una, por ejemplo, que le regalaron a Montero y la entrega mal, otra que se la da a Cocolizo incómodo y Cocolizo también resuelve de manera incorrecta.
Y el primer cambio que hace Newell's era ya pasados los 20-25 minutos con el ingreso de Orozco por Herrera. Me gustó ese ingreso. Se vino a la izquierda, Maroni pasó a jugar un poco más del medio a la derecha. Y al menos se vieron algunos embates individuales que ya no se veían tampoco. Una clarísima con el ingreso de Barrera que lo complicó a Martino a partir de su entrada en ese segundo tiempo por un jugador muy rápido, ágil y hábil. Pierde una dividida Sotelo, se la dan a Barrera que a toda velocidad se mete en el área, patea fuerte al primer palo y arriba y termina atajando bien el arquero. Y ya ahí habíamos contado 4 situaciones bastante claritas de Central Córdoba contra una, me animo a decir, de Newell's. Y la primera jugada colectiva, casi la única del partido donde participaron más de 2 jugadores, llegó por una buena acción de Martino que combinó con Maroni. Orozco se la dejó a Maroni que patea muy bien, buscaba ángulo la pelota y Aguerre hace una tajada fantástica. Casi inmediatamente Central Córdoba, casi siempre como en ese segundo tiempo atacaban por la derecha, ahí hubo casi una cosa totalmente distinta, porque en el primer tiempo volcó casi todos sus ataques por la izquierda y en el segundo tiempo todo lo contrario, se volcó casi siempre por la derecha y en el segundo tiempo fue donde más peligro generó, obviamente con el hombre de más, pero también porque hacían jugadas interesantes. Barrera lo desborda fácilmente a Martino, tira un muy buen centro al segundo palo a la carrera y el que aparece es Verón que le gana a Montero. Montero que el segundo tiempo lo jugó en patines, se tropezó, se resbaló un montón de veces, no se afianzaba. Y el cabezazo se fue muy cerca del travesaño, no tenía nada para hacer el arquero de Newell's. Y cuando digo que Newell's es donde lo imposible se vuelve cotidiano, para muestra un botón. Se lesiona Martino, o al menos se tira para hacer tiempo. De esa jugada lanza un pelotazo Espínola, lo anticipan a Orozco y el que gana es Sotelo, que va a buscar la pelota por la izquierda, se impone con potencia y saca un centro de 3 dedos, fantástico, bien de futsal la jugada. Maroni llega en el segundo palo, la empuja y marca el 1-0. Un 1-0 totalmente impensado, totalmente inmerecido y totalmente insólito, porque Newell's estaba 9 contra 11 en esa jugada. Y así es el fútbol también, Newell's donde lo imposible se vuelve cotidiano, a los 39 del segundo tiempo pasa al frente. Espínola se tira para hacer un poco de tiempo, para tratar de apaciguar un poco el ánimo del partido. Fabiani siguió sin hacer cambios, algo que a mi criterio fue un error. Y saca del medio Central Córdoba y por donde hacía los estragos, que era por el lado de Barrera, lo encara Martino, consigue un córner y de ese córner llega el envío, el cabezazo. Creo que hay uno que la baja, no sé si con la panza o con qué, pivotea de taco. Y Verón, que era el que había tenido la situación clara de cabeza, recibe solo de frente, patea, creo que se desvía en Sotelo y establece el 1-1. Queda mucha bronca, mucha amargura porque era soportar algunos minutos, pero la verdad es que la defensa no estuvo sólida. En el segundo tiempo le ganaron mucho de arriba. Había mencionado la de Verón, pero hubo otras jugadas. Las segundas pelotas eran siempre de Central Córdoba, tanto en las pelotas paradas donde mencionaba Newell's no pone un jugador en el rebote en la media luna, como en general en las jugadas del desarrollo donde venían pelotas al área y Newell's, si es que la sacaba, la dejaba ahí muerta la pelota. Hubo varias acciones así. Y bueno, la del gol ni siquiera participó un jugador de Newell's, pero decía, la defensa fue endeble, sobre todo en el segundo tiempo, y entre 5 o 6 chances, y bueno, alguna podía entrar, y así fue. No quedó tiempo para más, es un empate que creo que a los dos los deja con un sabor amargo, porque Central Córdoba jugó creo que 1 hora o un poco más, con un hombre más contra un Newell's que prácticamente no hacía nada, y Newell's que se encontró con ese gol que le cayó del cielo, no pudo aguantar ni siquiera un minuto de juego para llevarse un triunfo que, por más que hubiese sido inmerecido, creo yo, habría sido muy importante, sobre todo para el ánimo, teniendo en cuenta que se vienen ahora partidos importantes, el de Copa Argentina, a la vuelta de la esquina está el Clásico, y no lo pudo aprovechar. Espínola, para mí una tarea correcta, atajó 3 pelotas que le conté, una de afuera del área, un cabezazo y un tiro desde adentro del área. En el primer tiempo salió en falso en una que podría haber pagado caro, en el gol no veo responsabilidad, un 6 para él.
Montero, no me gustó nada el partido de Montero. En el primer tiempo sufrió contra Besosi. En el segundo tiempo lo vi jugar en patines. Le ganaron una pelota fácil de cabeza que podría haber sido gol. Un 3 para él. Lolo y Cuesta, mismo puntaje. El primer tiempo habían estado sólidos y el segundo tiempo les ganaron mucho. Creo que incluso la marca en el cabezazo que termina en el empate la pierde Cuesta. Así que un 5 para los dos. Martino, en el primer tiempo no había tenido problemas, en el segundo incluso había generado algunas jugadas en ofensiva. Bueno, recuerdo una donde tira un centro y era una mano clarísima Merlos. Se hizo el sota, después sufrió. Cuando Besosi se vino a la derecha en el segundo tiempo sufrió y sobre todo cuando entró Barrera no la pasó bien. Un 5 para Martino. Sotelo, bueno, de volante por izquierda para mí no gravitó, no lo veo con condiciones para jugar por ahí. Uno me puede decir, sí, pero el gol desbordó por izquierda. Bueno, me pareció una jugada puntual. Después en el medio la verdad es que se acomodó, no sufrió tanto por adentro Newell's. Y bueno, hace una jugada magistral en el gol. Así que un 6 para él. Vanega, un partidazo de Vanega, hizo todo bien, pero puso en riesgo su participación en los próximos partidos, clásico incluido, con esa plancha que por cómo son los árbitros y el VAR de sensibles contra Newell's, por poner un calificativo agradable, tranquilamente lo podrían haber expulsado, ya le ha sucedido. Después la verdad que hizo un partido sensacional, daba gusto verlo jugar, le salían de a 2, de a 3, lo gambeteaba todo, le hace rodeo, hace la pausa, generó situaciones de gol también. Así que un 8 para Vanega. Maroni tiene apariciones a cuentagotas, tiene destellos, no tiene participaciones largas en el juego. Eso es lo que me pasa con Maroni. Después, en el primer tiempo, hizo la jugada que para mí podría haber sido penal. Hizo otra que le dejó a Cocolizo, que después resuelve mal. En el segundo tiempo es el que patea la que saca Guerre, que también podría haber sido gol tranquilamente, y es el que llega a hacer el gol. Es decir que Maroni generó aproximadamente 4 situaciones de gol, que en 90 minutos quizás parece poco porque no participa mucho del juego, pero que después si uno va al ping-pong y a la importancia del juego termina empezando, así que un 6 para él. Herrera, voluntarioso, se esforzó mucho, generó alguna que otra, pero no mucho más. Un 5 para él. Cocolizo no llega a salir de la plaza, fue muy malo su partido. Es cierto que se esforzó, que tuvo que jugar contra toda la defensa solo, pero muchos errores en los controles, muchas jugadas donde estaba a destiempo, con malas resoluciones, a mí no me gustó. Un 3 para él. Orozco tuvo un ingreso interesante, tiene movilidad, parece tener buen pie, habrá que darle más minutos. Un 5 para él, Mosquera sin puntuación y Fabiani un 5. Yo no veo una propuesta ofensiva, creo que Newell's juega a ver qué sale y en general eso sale mal. Tiene orden defensivo, hoy la verdad que la defensa no estuvo sólida en el segundo tiempo, sobre todo no hace cambios, entiendo que en el banco tiene muy poco, pero creo que era un partido, sobre todo jugando con uno menos, con el equipo cansado y con el rival haciendo cambios constantemente para renovar energía, creo que era para variar un poco más. No hizo cambio tampoco cuando anotó el gol, que era para darle un poco más de ayuda a Martino, porque el hueco estaba por la derecha y con los embates de Barrera, bueno, un 5 para él. Espínola 6, Montero 3, Lolo 5, Cuesta 5, Martino 5, Sotelo 6, Vanega 8, Maroni 6, Herrera 5, Cocolizo 3, Orozco 5, Mosquera sin puntuación y Fabiani un 5. El tren que parte rumbo a Salta está flojo de papeles. La locomotora, el motor, los neumáticos, los vagones no están en condiciones. Hoy parecía que por un milagro arrancaba y levantaba velocidad, lamentablemente lo terminó chocando un tren con la fuerza del amigo Jan Malvestiti y se terminó quedando con un empate.